Siglo a Siglo es una presentación de... Dos temas, uno tiene que ver con una organización que ya tiene su trayectoria de historia, se va a llevar a cabo la semana que viene, lunes y martes, el 13º Congreso Latinoamericano de Desarrollo de la Gestión Humana y Responsabilidad Social en Paraguay, en el Sheraton Hotel, así que vamos a estar con los organizadores. Muy interesante este tema y este proyecto. Pero en primer lugar vamos a estar con la cuestión que tiene que ver con un proyecto en la Triple Frontera. Atención a toda la gente que está en el Alto Paraná, en la zona de influencia, Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, etcétera. Este es un tema realmente de interés nacional y nos acompañan algunos de los responsables de este proyecto llamado Movimiento Aguas Grandes. Quiero saludarlo al arquitecto Nilson Rafagnin, secretario primero bajo. ¿Cómo está, arquitecto? Muy bien, Arnold. Hemos escuchado mucho de los brasileros que conocen, que ya vivieron acá en Asunción, en Paraguay, de tu programa, y también los paraguayos. Soy muy fanático. No, los paraguayos incluso que vivieron acá y los brasileros que conocieron acá hablan muy bien de tu programa. Bueno, muy conocido a nivel nacional brasilero. Esperemos que después de este programa también. Por supuesto. Esa es la idea. Bueno, nos acompaña la secretaria segunda, también, la arquitecta Marian Damen. ¿Es tu esposa también? Sí, mi señora. ¿Cómo está, arquitecta? ¿Cómo estás, Marian? Muy bien, ¿Pero gracias. vos sos paraguaya? Soy paraguaya. ¿De dónde naciste? En Asunción. En Asunción. Acá. ¿Y te casaste con un brasilero? Sí. ¿Y te fuiste a vivir en Foz de Iguazú? Ahí al lado nomás. Yo me fui a vivir cuando chica todavía. 3 años. ¿A los 3 años? Sí. Y bueno, esta es una unidad. La gente que vive en zona de frontera luego es muy especial. Me dicen lo mismo los que están en Pedro Juan, con la gente de Punta Poná. Ahora hay un pequeño muro ahí de distracción, pero normalmente la frontera no divide, sino que une a los países. Es una cosa sola. No nos sentimos en países diferentes. Bueno, queremos hoy soñar en grande, o sea, queremos visualizar qué se puede hacer en esta zona donde tantos proyectos han germinado y muy pocos han prosperado. Quiero saludarlo también al ingeniero René Ayoroa. Él es el ingeniero de este movimiento Aguas Grandes. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, muchísimas gracias, Arnoldo, por la invitación. Realmente ansiosos de que el pueblo paraguayo conozca que hay proyectos interesantes que pueden ser de beneficio no solamente del Paraguay, sino de toda la región e inclusive el continente. Bueno, se hablaba mucho tiempo, yo leí publicaciones de que en esta zona se movía, digamos, el tercer lugar de mayor movimiento de flujo económico en el mundo, después de Hong Kong y Miami en su momento, era esta zona acá de la Triple Frontera. Vamos a hablar, tenemos visualizados algunos proyectos increíbles para la región. Déjenos soñar un poquitito, ser tal vez un poco utópicos. Gracias. Y después de la pausa, queremos que nos muestren este enorme proyecto que habla el movimiento o el proyecto de Aguas Grandes. Claro, en esa zona hay mucha agua. Eso puede ser un problema o puede ser una gran oportunidad para unirnos. Vamos al proyecto después de la pausa. ¿Cuándo nació este proyecto? ¿Quién es la madre o el padre? Madre y padre es Nilson Rafagnin. ¿Él? Sí, hace 18 años que él está trabajando en esto y en realidad yo estoy con él hace unos 10 años peleando por este sueño. Sea, eso es lo que me encanta, ¿no? Estamos hablando de otras personas que soñaron. Ustedes son los soñadores, los utópicos pioneros que han desarrollado esta idea y bueno, la están tratando de llevar adelante con todos los obstáculos propios. ¿Cuándo surgió eso en tu mente? No, en la realidad yo creo que hay una promesa para la región trinacional. Yo creo que nació en el corazón de Dios porque integrar naciones y pueblos, yo creo que es un sueño de Dios, ¿verdad? Sí. Y Él nomás usa a quien Él quiere, ¿verdad? Y provee Él a usarme a mí. Ajá. Y Marian, pues yo aprendí a amar a este país por el intermedio de mi señora, que es paraguaya, ¿verdad? Y la historia maravillosa de Paraguay. Entonces nosotros tenemos la fe de que Dios quiere transformar completamente esta zona. Ese lugar será reconocido como el lugar a donde Dios se manifiesta. Y Dios se manifiesta también
no solo en el sobrenatural, pero en el material. Y porque si no hubiéramos creado solo espíritu, ¿verdad? Sí, entonces él está interesado que ahí hacer algo nuevo, diferente. Y la propuesta básica es integrar los parques nacionales de Brasil de catarata y de Argentina de catarata e ir en dirección a los tres hitos y juntarse como si fuera 3 parques nacionales integrados. Entonces yo veo que en vez del puente, como quieren los gobiernos hacer en el hito, nosotros... Estamos observando justamente eso en imagen. Ahí en Puerto Meira, ¿verdad? Sí. En el otro lado Puerto Franco. Sí. Y en el otro lado Puerto Iguazú, los tres hitos, sí. La confluencia de los ríos Iguazú y Paraná. Es un lugar turístico. Y no repetir el modelo del caos de Ciudad del Este y Jardín Jupira. Los tres hitos son el lugar ahí es donde se reúnen las grandes aguas. Sí, ahí están la demostración de los tres hitos justamente. Sí, juntamente con Catarata, Itaipú y los tres hitos son un patrimonio geográfico, turístico y paisajístico, ¿verdad? De gran valor, que si se hace el puente ahí sería un crimen federal contra nuestro patrimonio nacional e internacional. ¿Por qué sería un crimen federal este segundo puente? Porque es un lugar mucho más para celebrar la paz y la fraternidad entre los pueblos, la confraternidad entre las naciones, ¿verdad? Es el lugar donde se reúnen las grandes aguas, los de Catarata y Itaipú se reúnen ahí, ¿verdad? Sí. Entonces es un lugar... Estamos observando la vista desde el lado paraguayo. A la izquierda ahí enfrente ven Brasil y luego el río, ahí es el río Iguazú que viene y divide Argentina a la derecha, Brasil a la izquierda y de este lado está Paraguay. De esta zona estamos hablando. Sí, es un escenario único, ¿verdad? Increíble. De maravilla, ¿verdad? Como tenemos Itaipú, tenemos cataratas que estamos explorando bien en términos turísticos. Necesitamos tener ahí la propuesta nuestra del proyecto Aguas Grandes es un parque turístico, cultural y de expansión. Ahí vemos el hito del lado brasilero. Es un lugar para más... ¿Puerto Meira se llama? Puerto Meira es el barrio a donde se quiere hacer con Puerto Franco. Okay. Es una área de influencia directa de este patrimonio nacional e internacional que debe ser preservado y no repetir el modelo del caos de Ciudad del Este y Villa Portes enfrente de la cabecera de los puentes. Es un lugar donde los turistas, y no solo los turistas, pero la gente de la región pueda tener ahí espacio para grandes manifestaciones cívicas, culturales, cine, teatro, espacio para festivales, ¿verdad? Festival de la música nativa, mostrar la gastronomía paraguaya que es maravillosa, la historia de Paraguay que es bellísima. Entonces la propuesta es integrar a Paraguay al circuito turístico del Mercosur. Claro, es lo que siempre soñaron nuestros ministros o ministras de turismo, que casi todo el turismo queda en las cataratas. Creo que hablamos de 2 millones de personas al año que van a la zona de las cataratas y de eso ni el 1% no cruza a Ciudad del Este o a Presidente Franco. Entonces la cuestión es qué podemos hacer para que haya un atractivo turístico que integre los tres países. Definitivamente el proyecto de Aguas Grandes es la respuesta a esto que tú acabas de plantear, Arnoldo. Resulta que tenemos un serio problema en Ciudad del Este, que ustedes ya saben la fama que tiene por la cuestión del comercio, y no se puede cortar eso porque definitivamente se crearía un caos social. Hay muchas familias que dependen de eso, entonces los gobiernos han ido postergando y postergando la nivelación de las tarifas y todas esas cosas que significarían el fin del comercio en Ciudad del Este. Cuando hablas del caos Ciudad del Este, estamos observando imágenes de lo que sucede a veces de manera agigantada, ¿verdad? El tema del tránsito por el puente. Ahora, la pregunta concreta, ustedes están en contra del segundo puente, la pregunta es cómo movemos toda la gente de un lado para otro si no hay otro segundo puente. O no, un segundo no puente. Estamos en contra del segundo. No están en contra del segundo puente. No, no estamos. Nosotros estamos en contra de la localización. Ah, ok. O sea, tiene que ubicarse en otro lugar para que esta zona sea una explotada planificación más integrada. Exactamente. ¿Y dónde para ustedes tendría que ir el puente? Justamente podemos hablar de eso, digamos, a nivel macro. Lastimosamente, los criterios que se han utilizado, o que por lo menos en la prensa conocemos para la localización del puente, no son criterios integrales que abarcan todas las variables
que involucran el movimiento de la Triple Frontera, ¿no? Yo me uní a este proyecto y cuando hablé con Newso y vi todo el estudio que se hizo, es realmente muy grande. Él consideró 250 variables. 250 variables, una matriz de variables justamente de oportunidades, tomando en cuenta todos los factores, de tal manera de dar una solución integral. Y estamos a tiempo para corregir cosas e integrar más cosas. Por eso es importante socializar estas ideas. Y de repente ustedes no tienen toda la verdad, pero tal vez tienen elementos muy importantes que los actores, los políticos que toman las decisiones, tengan en cuenta para el bien de todos los países. Arnold, en la realidad, el criterio de ubicación de este puente en el Lito remonta a 1974, cuando Itaipú contrató un plan regulador y que definía el Lito Tres Fronteras como una zona industrial. Entonces, era una época que el turismo no tenía la importancia estratégica que tiene hoy en la economía mundial, ¿verdad? Tampoco el medio ambiente siquiera era considerado en 1974, época de los gobiernos militares. Sí. Y hay un vicio de origen, por decir, que está siguiendo el actual gobierno, está inducido a un error, porque el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional... Fíjense, estamos observando imágenes. Cuando hablan de aguas grandes, este es el salto del Mondaú, por ejemplo. Estamos haciendo un sobrevuelo, sí. Entonces vamos a ir integrando todas estas cosas que están todo a mano ahí, ¿verdad? O sea, la idea es mostrar, es una zona donde el tema central son las aguas, la energía se genera desde el agua, el turismo, el agua tiene que unir justamente todos estos elementos. Tenemos lo de Mondaú que vimos, todo el río Paraná, el río Iguazú, las cataratas del Iguazú. Y queremos llegar hasta Moisés Bertoni, ¿no? Brillante. Miren, lo interesante de todo esto y por qué estamos apoyando Aguas Grandes, porque realmente la audiencia es paraguaya. El mayor beneficiario de Aguas Grandes es Paraguay. Porque Argentina tiene sus cataratas hermosas, Brasil también. Brasil tiene sus cataratas, y Paraguay está fuera del circuito turístico del Mercosur. Entonces, a través de Aguas Grandes, con el teleférico que habría en las tres fronteras, hacemos un parque trinacional, básicamente. Sí. O sea, uniríamos los tres parques. Lograríamos que la gente pueda permanecer más tiempo en la zona, o sea, negocio redondo para todos los proyectos turísticos de ahí, hotelería y todo lo que va acompañado de eso. Y por supuesto, Puerto Franco y Porto Meira se vuelven lugares turísticos. Entonces imagínense, en vez de que tengamos camiones pasando por ahí y nuestra gente vendiendo empanadas o vendiendo milanesitas en el borde, tenemos gente, los hijos de nuestros paraguayos que están ahí, aprendiendo inglés y siendo guías turísticos. Fíjense, de los hoteles que podrían ser. Esta es la idea, lo que estamos observando en imágenes, ¿verdad? El parque trinacional. Serían 3 parques ambientales integrados. Integrar Paraguay al circuito turístico del Mercosur por Franco y asegurar el aporte paraguayo a la preservación de la biodiversidad y también reposicionar estratégicamente la imagen conjunta de la región a nivel nacional e internacional de cada país. Nosotros tenemos imágenes muy distorsionadas. Iguazú mismo significa en guaraní aguas grandes. Aguas grandes. Y por eso el proyecto se llama así, Movimiento de las Aguas Grandes. Tiene la pretensión, el movimiento Tierra Guaraní o Movimiento de las Aguas Grandes. ¿Por qué Tierra Guaraní? Porque antes que existiera Argentina, Brasil y Paraguay, el espacio era compartido. Es un poco el concepto del proyecto, ¿verdad? Entonces, es una propuesta abierta, participativa, que nosotros cuestionamos, por ejemplo, el tratado que originó este puente en el Lito, que es de 92, que también es anterior al Mercosur. La efectividad del Mercosur es 95 y el tratado es de 92. Entonces, era otro ambiente. Entonces, hay necesidad de un plan de desarrollo regional integrado. Y pensando en muchos elementos, aquí ustedes están hablando del elemento turístico, están hablando del elemento medioambiental, o sea, la cuestión ecológica, la responsabilidad medioambiental que tenemos con el tema del agua es triplemente delicado, o sea, no podemos cometer errores. Sí, definitivamente. Error cero tiene que ser lo que cometemos con el tema del agua, porque si no se cae en la estantería con todo el resto. No sé si vos sabés, Arnold, y creo que muchos lo saben, que estamos planteando encuadrarnos entre las 7